Despierta el poder sagrado del alma, secretos del dominio energético que asombran y transforman. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Sentí la energía fluir a través de mí, una corriente eléctrica que me atravesaba. Era un susurro del universo, un llamado profundo. En ese momento, todo parecía posible. Estaba sentado en el suelo, rodeado de velas que danzaban con una luz cálida. El aroma de la salvia impregnaba el aire, mientras el silencio abrazaba mi ser. Pero había algo más. Una voz en mi interior que me decía que estaba en el lugar correcto, aunque mi mente dudaba. ¿Qué buscaba realmente? Era la paz, el propósito, la conexión. Pero había más que eso. Había una chispa que deseaba encenderse. Al abrir los ojos, vi sombras moverse en la penumbra. Las paredes parecían respirar, como si guardaran secretos antiguos. Mis manos temblaban ligeramente, sintiendo la energía del entorno. Recuerdos brotaban sin avisar, momentos de risa, de dolor, de pérdida. La naturaleza me hablaba, los árboles susurraban en un idioma que no entendía. Todo estaba conectado. De repente, un rayo de luz brilló a través de la ventana, iluminando un símbolo en el suelo, un triángulo en un patrón que nunca había notado antes. Mi corazón latía más rápido. Era un indicio, una señal. ¿Qué significaba? ¿Por qué estaba aquí? Preguntas sin respuesta llenaban mi mente, una tormenta de incertidumbre y curiosidad. Las imágenes danzaban ante mis ojos, y en un parpadeo, vi a una figura femenina envuelta en luz. Ella sonrió, y aunque no me habló, sentí que todo estaba por cambiar. Sus ojos, profundos como el océano, contenían secretos que me atravesaban. En un instante, desapareció, dejando un eco retumbante. ¿Qué había sido eso? ¿Era una visión? La duda se asomaba, pero la emoción de lo desconocido abrazaba mi espíritu. El silencio volvió a reinar, pero esta vez, era diferente. Una voz suave resonó en mi interior. Despierta, el camino está apenas comenzando. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin advertencia. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un gran like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectarnos. La luz de las velas comenzaba a desvanecerse, pero una nueva claridad se formaba en mi mente. Esa visión de la figura femenina me perseguía, resonando en lo más profundo de mi ser. Sentí un impulso inexplicable que me llevó a levantarme, casi como si hubiera recibido un llamado a seguir un camino oculto, uno que prometía revelaciones. Salí de la habitación, sintiendo la energía vibrante que impregnaba cada rincón de la casa. Era el momento de explorar, de dejar que la curiosidad me guiara. En la pequeña biblioteca de mi padre, los libros estaban alineados en estanterías, como guardianes de sabiduría antigua. Se sentía como si esperaran ser descubiertos. Deslicé mis dedos a lo largo de los lomos, hasta que uno en particular me llamó la atención, un volumen polvoriento titulado Los misterios del espíritu. Me senté en el suelo, abriendo el libro con reverencia. Las páginas estaban repletas de ilustraciones y diagramas místicos, pero un pasaje en particular capturó mi atención. Había un fragmento que hablaba de las señales del universo, de los triángulos sagrados y de cómo estaban entrelazados con decisiones vitales que debemos tomar. Tal vez esta era la conexión que buscaba, un hilo conductor entre lo que había experimentado y mi viaje por delante. Mientras leía, el texto parecía cobrar vida. Frases resonaban en mi interior, llenándome de nuevas visiones, paisajes de luz, senderos que se bifurcaban, susurros de quienes habían caminado antes que yo. Casi podía ver la energía fluyendo por esos caminos, como si cada decisión creara nuevos senderos en un vasto universo de posibilidades. La sensación de que yo también podía ser un arquitecto de mi destino se apoderó de mí. De pronto, el sonido de un viento suave llenó el aire, aunque las ventanas estaban cerradas.
Miré hacia la ventana y vi como una hoja dorada caía lentamente al suelo. Allí mismo, en ese momento, comprendí que este era un símbolo de transformación. Las hojas en su ciclo de vida caían para dar paso a nuevas, así como yo debía dejar ir viejas creencias y temores. Con el corazón palpitante, decidí salir al exterior. La noche me recibió con su silencio envolvente y un cielo salpicado de estrellas brillantes, como si cada una de ellas estuviera guiándome. Caminé hacia el bosque cercano, dejando atrás las luces del hogar. La oscuridad se volvió acogedora, y cada paso que daba generaba eco en mi interior. A medida que me adentraba más, se oyó un murmullo en el aire, como un canto antiguo que me rodeaba. ¿Qué es esto?, pensaba, mi mente era un torbellino de preguntas. Pero esta vez, había una paz que calmaba mi ansiedad, un entendimiento que quizás algunas preguntas no fueran necesarias resolver de inmediato. Finalmente, llegué a un claro donde la luna iluminaba un círculo de piedras antiguas. Allí, el aire era más denso, y la energía vibraba de una manera diferente. Sentí como mi cuerpo se alineaba con el lugar, era como si las piedras me reconocieran, como si esperaran mi llegada. En el centro del círculo, vi otro símbolo, un triángulo intersecado por un círculo. La imagen me evocó la figura de la mujer de luz que había visto antes, permanecí allí, sintiendo un llamado profundo a meditar nuevamente. Cerré los ojos y dejé que el sonido del bosque me envolviera. En ese estado de tranquilidad, vislumbré una nueva imagen, un camino oscuro pero prometedor que se extendía frente a mí, lleno de luces titilantes. Pero justo cuando intenté seguir ese camino, el eco de una risa suave resonó en el aire, y la figura femenina apareció ante mí de nuevo, una luz vibrantemente dorada a su alrededor. Esta vez, sus ojos no solo sonreían, parecían llenos de secretos y desafíos por venir. ¿Estás listo para lo que vendrá?, preguntó su voz, como un eco en mi mente. En ese momento supe que mi viaje apenas comenzaba, y con cada paso, nuevas preguntas florecían. ¿Quién era realmente ella y qué papel jugaría en el desenlace de mi destino? ¿Qué transformaciones estaban a punto de suceder? La risa de la mujer resonaba en el aire como un dulce canto de sirena, llevándome a un espacio entre el tiempo y la realidad. Por un instante, las estrellas parecieron parpadear en un buen acuerdo, la luna sonrió cómplice y las piedras del círculo parecieron cobrar vida, sus antiguos rostros luminiscentes mirándome con expectación. Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí, dijo la mujer. Era como si cada palabra que pronunciaba se entrelazara con la esencia misma del universo. Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a las experiencias que había tenido, cada decisión, cada temor, cada revelación que había surgido en mí. Era todo parte de un plan mayor. Levantando la mano, ella invitó a ver más. Sus dedos brillaban con un resplandor etéreo, un símbolo de conexión con todo lo que me rodeaba. Tu viaje está lleno de señales, cada una un recordatorio de que eres mucho más de lo que imaginas, me dijo. En ese momento, comprendí que no estaba aquí solo para buscar respuestas, sino también para comprender las preguntas. A medida que ella hablaba, imágenes empezaron a fluir en mi mente. Viajé a través de un bosque de luces donde cada destello representaba una opción, una posibilidad. Podía sentir el palpitar de cada decisión que había tomado, como habían creado senderos entrelazados que definían mi ser. La visión era hipnótica, algunas luces se apagaban, mientras que otras surgían con un brillo nuevo. ¿Qué decisiones habían conducido a esas luces resplandecientes? Deja que el universo te guíe, susurró. Cada señal, cada encuentro, forma parte de un patrón que debes descifrar. Mis pensamientos se llenaron de imágenes de personas que habían influido en mi vida, momentos significativos que ahora parecían ser cubiertos por un velo de realidad altamente simbólica. Con cada persona venía una lección, una señal que podía tomar por el camino, y si no puedo verlas, pregunté, la duda surgía como un muro entre mí y la claridad que anhelaba. La mujer sonrió, un resplandor de ternura y sabiduría iluminando su rostro. La luz a menudo se esconde detrás de la oscuridad. En la confusión, es donde puedes encontrar el verdadero significado. A medida que sus palabras resonaban dentro de mí, recordé el símbolo del triángulo y el círculo, los cuales parecían tomar un nuevo sentido. Los triángulos son caminos de decisión, y los círculos son ciclos completos.
Atrévete a seguir el camino que consideres correcto, tendrás que dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Me quedé observando a mi alrededor, sintiendo cómo las piedras antiguas vibraban en un eco de sabiduría. Sentí un impulso de colocar una mano sobre una de las piedras, esperando quizás absorber su historia y su energía. Cuando lo hice, una oleada cálida recorrió mi brazo. Cerré los ojos y dejé que la energía fluyera a través de mí, revelando visiones de un pasado ancestral. Vi sombras danzando, rituales de conexión, corazones buscando respuestas. Era una experiencia abrumadora, como si mis ancestros estuvieran alzando sus voces en un canto unificado de esperanza y amor. De repente, el aire se volvió tenso y una nueva visión emergió. Un camino se materializó, más claro y brillante que antes. Pero esta vez, su apariencia era diferente, vislumbré piedras irregulares que militaban en medio, como si insinuaran que el viaje no sería fácil. ¿Era esta la representación de las luchas que tendría que enfrentar? Esto es solo el comienzo, dijo la figura femenina, sosteniendo mi mirada con un brillo nuevo en sus ojos. Recuerda, las señales pueden ser sutiles, pero están en todos lados. Cuando estés en la encrucijada, mira más allá de la superficie, conecta con tu esencia. La noche avanzaba, y el frío comenzaba a penetrar mis huesos, pero sentía una calidez interna que no provenía del exterior. La mujer comenzó a desvanecerse lentamente, pero su presencia se sentía más fuerte que nunca. Sigue tu corazón, murmuró. Las respuestas a tu alma están a pie de camino. Cuando por fin se desvaneció, me encontré solo en el claro, rodeado por el murmullo del bosque. La luna brillaba intensamente, iluminando mi camino hacia la vida que había elegido. Pero en el fondo, una nueva pregunta brotó en mi mente: ahora que estoy más consciente de las señales, ¿cómo puedo distinguir entre las sombras que me asustan y las luces que me guían hacia mi verdadero propósito? El eco de las palabras de la mujer aún resonaba en mis pensamientos, mientras me quedaba completamente inmóvil, sintiendo como el bosque se llenaba de un murmullo sutil. La luna seguía brillando con su luminiscente luz plateada, y por un momento, el mundo parecía estar en perfecta armonía. Pero un nuevo impulso me llevó a querer explorar más allá del círculo de piedras, adentrándome en el bosque que me rodeaba. Cada paso que daba parecía resonar en la tierra, como si el suelo mismo me diera la bienvenida, guiándome a un destino desconocido. Con cada resplandor de la luna, vi sombras jugar entre los árboles y sentí el aliento fresco de la brisa nocturna en mi rostro. Esa frescura se mezcló con una sensación de expectación. El bosque guardaba secretos que anhelaba descubrir. A medida que me aventuraba más adentro, noté que el ambiente se tornaba más vibrante. Las hojas susurraban entre sí, compartiendo historias antiguas, y el canto de los grillos ofrecía un trasfondo musical a esta danza de naturaleza. Fue entonces cuando vi un destello a través de los árboles, algo que parecía brillar con una luz cálida y acogedora. Atrayéndome como un imán, me acerqué al resplandor. Al llegar, encontré una especie de altar natural, con piedras pulidas que formaban un círculo más pequeño. En el centro, una pequeña llama ardía, danzando suavemente pero sin quemar. Recordé las palabras de la mujer sobre el hogar del alma, el poder del fuego que simboliza transformación y purificación. Me senté frente a la llama, sintiendo su energía vibrar en mi interior. ¿Qué señales debo seguir?, murmuré hacia el fuego, como si se tratara de un confidente en este viaje. El fuego chisporroteó un momento antes de que un nuevo pensamiento emergiera de mi interior. Quizás las respuestas no estaban solo en los grandes acontecimientos de mi vida, sino también en los pequeños detalles cotidianos que a menudo pasamos por alto. Las miradas, las risas compartidas, la naturaleza. Cada uno de esos momentos contenía un destello de verdad. A medida que la llama crepitaba, vislumbro nuevas imágenes en su danza. Vi cómo el fuego se convertía en una mariposa que emergía de su capullo, hermosamente transformada. Entonces comprendí que los cambios, aunque a veces desconcertantes, eran parte del ciclo natural de la vida. Libros de mi infancia, cartas de amor, conversaciones perdidas en el tiempo comenzaron a fluir en mi mente, cada uno un paso en mi viaje. Todo está conectado, reflexioné, mientras observaba cómo la mariposa se alzaba y se desvanecía en el aire. Esa mariposa, símbolo de transformación, parecía recordarme que el miedo a la oscuridad lo llevaba a no abrir las puertas a nuevas posibilidades.
En aquel momento, mis ojos se abrieron a un nuevo entendimiento. Tal vez la pregunta no era solamente cómo distinguir señales, sino cómo abrazar la incertidumbre en esa búsqueda de respuesta, con una nueva claridad. Decidí que debía crear rituales que honraran los momentos cotidianos y que me animaran a descubrir las sincronicidades en mi vida. Mientras el fuego seguía danzando, me imaginé anotando mis reflexiones en un diario, dedicando tiempo a meditar en los ciclos que vivía y reconociendo las interacciones significativas que cruzaban mi camino. Pero mientras mi mente tejía estos nuevos compromisos, una sombra cruzó el resplandor de la llama. Mi corazón se aceleró, y sentí una fría brisa pasar por mí, como si el bosque mismo me mandara un mensaje. La transformación era hermosa, pero también traía consigo el temor de lo desconocido. ¿Qué me depara el futuro?, pregunté al viento, sintiendo que la temperatura del aire caía más, como si la naturaleza renunciara a su calidez. La llama titiló, pareciendo responder a mi inquietud, y con ella se disipó un nuevo misterio: ¿la oscuridad es realmente un enemigo, o simplemente el umbral que conecta el mundo conocido con aquel iluminado por el potencial infinito? A medida que la brisa se llevaba eco de mis palabras, una sensación de inquietud creció en mi interior. En el aire, percibía algo más que el frío, era como una vibración, un latido del bosque que parecía querer comunicarme algo. Me senté en silencio, permitiendo que mis pensamientos fluyeran, mientras absorbía el ambiente que me rodeaba. Poco a poco, la llama comenzó a disminuir su tamaño, sus sombras danzando de forma más tenue, casi como si se desvaneciera en el aire. Sin embargo, en ese instante de quietud, vi una figura emergente entre los árboles. Al principio parecía un colibrí enviado por el viento, pero al acercarse, su forma se concretó en una mujer de etérea presencia. Llevaba un vestido que reflejaba la luz lunar, y su rostro estaba iluminado por una sabiduría indescriptible. Sus ojos, profundos y llenos de historias, se encontraron con los míos. «Ven, viajero del alma», dijo con un tono suave y acogedor. «He venido a guiarte hacia lo que has perdido y a recordarte lo que realmente eres». Mis dudas se desvanecieron al escuchar su voz. Sentí que cada palabra resonaba dentro de mí, como las notas de una melodía olvidada que de pronto se volvía familiar. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que esta misteriosa mujer me revelaría algo crucial en mi viaje. «Soy simplemente una mensajera de lo sagrado que vive en la esencia de cada ser. He estado esperando que te acerques a la verdad que reside en ti», contestó, acercándose al altar natural donde la llama aún chisporroteaba. «El fuego que has encontrado es solo un reflejo de tu interior. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene tu luz?». Su pregunta flotó en el aire y se instaló en mi mente como una incisión en el velo de la conciencia. Las palabras de la mujer parecían atravesar capas de mi ser, revelando miedos y deseos que habían permanecido ocultos. Recordé momentos de mi vida en los que había dejado de brillar, momentos donde el temor y la incertidumbre me habían llevado a cerrar puertas en lugar de abrirlas. «Debes aprender a escuchar», continuó con voz suave, mientras la brisa comenzaba a soplar con un ritmo más fuerte, como un latido colectivo del bosque. «Las señales se encuentran en el viento, en las estrellas, en las palabras de aquellos que amas. Pero Jesús, es en tu corazón donde brota lo más sagrado. No lo ignores más». Sentí su sabiduría calar profundamente. La idea de que todo lo que buscaba ya habitaba en mí resonaba con fuerza. Pero, ¿cómo podría encontrar ese hilo dorado que me conectara con la verdad de mi ser? La mujer pareció leer mis pensamientos, pues esbozó una sonrisa serena. «Encuentra tu propio fuego, ese que te empodera. Cree en el poder de los ritos que crearás. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento puede convertirse en un ritual sagrado que te enseñe a ver más allá de la piel de la realidad», dijo mientras se giraba hacia el bosque, invitándome a seguirla hacia un sendero que aparecía a mis pies. Con cada paso que daba junto a ella, el entorno se transformaba. La luz de la luna se tornaba más intensa, proyectando sombras que danzaban con vida propia. El canto de los grillos se convertía en una sinfonía en la que me sumergía, sintiendo que las vibraciones de la naturaleza estaban alineadas con mi propio latido. «Tu viaje no tiene que ser solitario», susurró, como si el bosque mismo pronunciara sus palabras. «Cada criatura, cada árbol, cada estrella que brillan en el cielo son cómplices de tu búsqueda. Abre tus sentidos y permite que te guíen». De repente, una ráfaga de hojas me envolvió, y ante mis ojos se desplegó un hermoso espectáculo.
visiones de mi vida pasaban como flashes de luz. Vi mis sueños, los momentos de alegría, y también aquellos de duda y sufrimiento. Saboreé cada imagen, mergeando en la melodía de un ciclo que parecía eterno. ¿Cómo puedo mantenerme conectado con esta energía?, pregunté, consciente de que tenía que hacer algo más que simplemente observar. Recuerda, la conexión es presente en la intención. Todo lo que hagas con amor y gratitud se multiplicará. Creando puentes entre tú y el mundo que te rodea, respondió mientras su figura comenzaba a desvanecerse. No olvides, el mayor poder proviene de tu interior, y el fuego sagrado enciende o apaga dependiendo de ti. Sus palabras resonaron con fuerza cuando su imagen se desdibujó en la niebla, dejándome una enseñada en su rastro de luz. Mientras el eco de su voz persistía en el aire, me senté nuevamente frente a la llama, sintiendo su calor envolvente. ¿Y si mi conexión con la naturaleza y mi alma es lo que verdaderamente define mi camino? ¿Podría atreverme a explorar ese fuego interno, sin importar cuán aterrador pudiera ser el viaje? El bosque, que hasta entonces parecía solo un refugio, se había convertido en un aliado, en un espejo de mis propias ansias y habilidades. ¿Estaba listo para abrazar ese poder sagrado y dejar que me guiara hacia lo desconocido? La brisa susurró nuevamente, ahora entrelazándose con los ecos de las palabras de la mujer que habían tomado residencia en mi corazón. Cerré los ojos y dejé que el sonido del bosque me impregnara. A medida que escuchaba el murmullo de las hojas y el canto lejano de alguna ave nocturna, surgió en mí un profundo deseo de explorar más allá de los confines de mi mente. Consciente de la llama que danzaba frente a mí, decidí que el primer rito comenzaría allí mismo, en ese espacio sagrado. Me tomé un momento para respirar, inhalando el aire fresco y puro del bosque, y a medida que expiraba, visualicé cómo el fuego de mi interior comenzaba a resplandecer. Querido fuego, murmuré, te ofrezco mi gratitud y mi intención de crecer. Permíteme ser testigo de lo que tengo dentro y el camino que debo seguir. Mientras estas palabras salían de mis labios, vi cómo las llamas comenzaron a cobrar vida, elevándose en espirales que se entrelazaban en un juego de luces y sombras. Fue entonces cuando ocurrió algo mágico. El fuego no solo se reflejaba en el exterior, sino que parecía resonar en mi interior, como si la llama de mi ser gateara hacia la superficie. De pronto, me percibí a mí mismo como un niño en un vasto océano de posibilidades, donde cada ola era un recuerdo, un anhelo o una lección no aprendida. Mientras el fuego danzaba, la silueta de un ciervo emergió de entre los árboles. Su andar era elegante y cada paso parecía ir acompañado de un propósito claro. Los ojos del ciervo se posaron en los míos y, al igual que la mujer en mi visión anterior, su mirada transmitía una profunda sabiduría. Sentí que esta criatura era otro de los guías que el bosque había decidido ofrecerme. ¿Por qué estás aquí, compañero?, le pregunté en un susurro, sintiendo que su presencia era una extensión de mi búsqueda. El ciervo movió la cabeza lentamente, señalando un sendero oculto que se abría entre los árboles más densos. Sin pensarlo dos veces, me levanté y lo seguí. Cada paso sobre la hojarasca producía un crujido que se absorbía en el silencio nocturno, y la excitación comenzó a burbujear en mi interior como el fuego que me rodeaba. Mientras avanzábamos, visiones comenzaron a materializarse a mi alrededor. Escenas de mi vida, de mis ataduras y libertades, se entrelazaban como un tapiz vibrante. Vi mi infancia, llena de sueños y risas, mi adolescencia, marcada por la confusión y el deseo de pertenencia, y, finalmente, mi vida adulta, donde las sombras de las expectativas ajenas a veces opacaban mi luz. Cada uno de estos momentos, comentó el ciervo mirándome con una sabiduría profunda, ha sido esencial para formar quien eres. No debes temerlos, sino integrar cada fragmento de ti. Su voz, como un eco a través del tiempo y el espacio, resonó en mí. De pronto, la invitación del fuego y la conexión con el ciervo cobraron sentido. Era el momento de reivindicar mi historia y de abrazar tanto las luces como las sombras que me acompañaban. Además, sentí que el ciervo, con su serena presencia, me instaba a tomar una decisión, a observar con amor cada una de mis experiencias pasadas y a permitir que su energía fluyera hacia mí, transformándose en una raíz que anclara mi camino hacia el adelante. Gracias, murmuré, sintiendo una oleada de amor y aceptación fluir en mi interior. Quiero aprender a integrar todo lo que soy. El ciervo asintió y,
Al igual que la luz de la luna que me guiaba, se desvaneció en la penumbra del bosque, dejándome nuevamente rodeado por el crepitar de la llama. Las hojas susurraron a mi alrededor, como si celebraran mi compromiso con el viaje, pero mientras aún me maravillo de lo que había experimentado, sentí un nuevo surgimiento en mi pecho, como un nuevo latido que pedía ser escuchado. ¿Qué pasaría si al abrazar cada aspecto de mi ser, brotaba una nueva esencia que no había imaginado? La pregunta se alzó en mi mente como un eco persistente: ¿era el fuego sagrado solo el inicio de mi despertar, o existía algo aún más profundo que estaba ansioso por manifestarse? La luz de la luna se filtraba entre las ramas, creando un manto plateado sobre el suelo del bosque. Mientras me quedaba inmóvil, absorbido por la experiencia, comencé a notar un suave zumbido en el aire, un resplandor dorado que danzaba en las sombras. El fuego pareció cobrar conciencia, pulsando con un ritmo que resonaba con el latido en mi pecho. Era el momento de avanzar. Decidido, di un paso atrás hacia el fuego, cerrando los ojos para centrarme en la energía que me rodeaba. Con cada inhalación, sentí como la luz dorada se intensificaba, llenando el espacio que me rodeaba con una vibración exultante. En ese estado, vislumbré fragmentos de mi vida como un caleidoscopio de emociones y conexiones. A medida que repetía la palabra integrar en mi mente, el zumbido se transformó en un canto, una melodía ancestral que parecía emanar de la tierra misma. De pronto, la visión se tambaleó y una figura se perfiló entre las llamas. Un ave majestuosa, con plumas que brillaban como si llevaran la luz del sol, emergió ante mí. Sus ojos eran dos orbes de sabiduría y su plumaje parecía fluir en el aire como agua. Su vuelo era suave y a la vez poderoso, como si batiera las alas no solo para moverse, sino para transformar todo a su paso. Soy el águila, dijo con una voz que resonaba en mi ser. He llegado para recordarte que el verdadero poder se encuentra en el cambio. Para alcanzar nuevas alturas, debes liberarte de lo que ya no te sirve. Sentí que su mensaje calaba hondo en mi alma. La invitación a liberarme de lo pasado resonaba con una fuerza que no podía ignorar. ¿Cómo puedo soltar lo que me limita?, pregunté, sintiendo que esas cadenas invisibles eran más que recuerdos, eran ciclos que debía romper. Observa la luz que hay en tu interior. Permítele guiarte y reconoce el calor de la transformación, respondió el águila mientras alzaba su vuelo, formando un círculo en el aire antes de deslizarse de nuevo a mi altura. Mira más allá de lo que crees conocer. Atraído por su sugerencia, abrí los ojos, buscando en cada sombra y en cada destello la esencia que representaba mi verdadero ser. La danza del fuego se tornó más intensa, como si estuviera contestando su llamado. Entonces, por un fugaz instante, vi mi sombra proyectada sobre el suelo, contorneándose como una figura hercúlea, atrapada y a la vez poderosa. La reflexión me hizo preguntarme, ¿quién era yo en realidad? ¿Era la suma de mis éxitos y fracasos, o existía algo más allá de eso? Mientras me debatía en esta cuestión, el canto del águila se apoderó de mí, convirtiéndose en un himno que me instaba a ascender. El ciervo regresó entonces a la escena, su mirada serena pero firme. Es hora de que enfrentes tus miedos. Llévalos hacia el fuego, dales la oportunidad de ser consumidos. La renuncia es parte del proceso de integración. La urgencia de su voz resuena en mi alma. Una nueva chispa apareció en mi pecho, un destello de valentía. Miré hacia el fuego, donde las llamas parecían abiertas y acogedoras. Con el corazón acelerado, llevé las manos al fuego, imaginando cada uno de mis temores, anhelos olvidados y dudas, convirtiéndose en raíces oscuras que se quemaban sin piedad. La liberación es un acto sagrado y, en ese instante, comprendí que la transformación requiere valor. La luz del fuego se intensificó, y de repente, un silencio envolvente se adueñó del espacio. Todo se detuvo, como si el tiempo mismo estuviera a la espera de lo que estaba por ocurrir. ¿Sería este el momento culminante de mi despertar, o había más pruebas que aún debía enfrentar? Mientras sentía que la realidad se expandía a mi alrededor, la pregunta se alzó con fuerza: ¿qué magias se esconden tras el velo de la transformación, y quién seré al final de este viaje? El murmullo del viento empezó a cargar el aire con una nueva resonancia. Era como si la naturaleza misma soplara al unísono, alentando un cambio que se palpaba en cada rincón del bosque. La ausencia de sonido que había cortado la noche se disipó, dejando que un canto sutil, como un susurro colectiva, emergiera de la vegetación.
Sentí que ese canto vibraba en mi pecho, elevándose desde lo más profundo de mi ser, como una respuesta a la liberación que había comenzado en el fuego. Las llamas continuaron danzando a su propio compás, y noté que en su interior no solo ardían mis temores, sino también recuerdos en forma de imágenes etéreas que emergían de las brasas, creando figuras que representaban experiencias pasadas. Cada una de ellas contenía un fragmento de mí, sonrisas del pasado, lágrimas derramadas, abrazos que alguna vez me sostuvieron. Todo empezó a girar como un torbellino, vertiendo en el aire una mezcla de dulzura y dolor. Las cenizas son el comienzo de la vida, reverberó la voz del águila, que parecía ahora fusionarse con la corriente del viento. No temas lo que dejes atrás, porque lo que se transforma tiene la capacidad de renacer. Inspirado por sus palabras, dirigí mi atención hacia el suelo donde debía renacer mi esencia. El bosque había comenzado a iluminarse, y los árboles resaltaban con una vida que no había notado antes. Podía ver destellos de energía surgiendo de las raíces, uniendo todos los seres en una red vibrante de luz. Una sensación de pertenencia empezó a fluir en mí, como una cálida manta que abrazaba cada parte de mi ser, haciéndome sentir que era parte de algo mucho más grande. Justo en ese momento, una chispa de color azul profundo recorrió el aire, y con ella vinieron visiones. Viajes a vidas pasadas, momentos en el tiempo donde el valor y la duda habían coexistido en un delicado equilibrio. Vi a guerreros enfrentándose a sus propios dragones, viendo cómo su valentía abría puertas a dimensiones de luz que antes no podían imaginar. Viajé junto a ellos, sintiendo su lucha resonar en mi propio corazón. Entonces, la escena cambió abruptamente y vi a un antiguo árbol, enormes raíces que se extendían en la tierra como un laberinto. Su tronco era macizo y resplandecía, emanando un aura de sabiduría ancestral. Las hojas susurraban secretos de tiempos olvidados. La vida florece a través de tus elecciones. Recuerda que cada decisión te acerca o te aleja de tu verdadero ser. El árbol parecía invitarme a acercarme. Era tan poderoso que sentí que podría absorber todo mi ser en su sencillez y magnificencia. Pero, al mismo tiempo, esa invitación venía cargada de una expectativa. «¿Estás listo para afrontar lo que está por venir?», murmuró el viento en el susurro del árbol mientras una sombra de inquietud se proyectaba sobre mí. Esa era la esencia de la pregunta. ¿Era capaz de aceptar no solo lo luminoso de mi ser, sino también lo que aún necesitaba sanar? La distancia entre quien era y quien deseaba ser se sintió como un abismo que me retaba a dar el siguiente paso hacia adelante. En ese instante, sentí un impulso de seguir mi camino hacia el árbol, pero una oleada de emociones me detuvo en seco. ¿Qué pasaría si no era suficiente? ¿Si mis luchas eran más grandes de lo que podía manejar? Me quedó la inquietante certeza de que la transformación traía consigo un precio, un sacrificio que aún no comprendía. Solo aquellos que están dispuestos a perderse a sí mismos pueden encontrarse verdaderamente. Resonó la voz del águila, pero se difuminaba entre mis dudas. Con mi corazón latiendo con fuerza, me pregunté, ¿qué secretos puede desvelar el antiguo árbol si tengo el coraje de acercarme a él? Y, sobre todo, ¿estaré preparado para lo que descubriré al cruzar la frontera entre el miedo y el descubrimiento? El bosque, repleto de susurros, se adentraba en una vigilia sagrada. A medida que el canto colectivo se intensificaba, una profunda quietud se instalaba en mi interior, apartando momentáneamente el tumulto que había desatado en mi mente. Era hora de decidir. Con cada paso que daba hacia el árbol, el latido del mundo parecía acompasarse con el de mi corazón. Cuando me aproximé, su tronco se abrió como un cofre del tesoro, mostrándome las huellas de un tiempo que había sido, y en su corteza podía leer las marcas de las antiguas batallas libradas en el alma humana. Pude sentir que cada cicatriz contenía una lección, un eco de las experiencias que habían forjado mi destino. Fue a la sombra de su grandeza que comprendí, el miedo era solo un puente, un paso necesario para cruzar al otro lado del entendimiento. Con un aliento profundo, extendí mis manos hacia el árbol, sintiendo la vibración de su energía fluir a través de mí. Aquel contacto parecía construir una conexión, una red de intercambio y revelación. Entonces, las hojas comenzaron a brillar con un fulgor plateado, y las visiones se desbordaron como un manantial de sabiduría. Era el momento. Vi imágenes de ancianos que atendían las llamas de un fuego sagrado, danzando escena tras escena, guiados por la voz de la intuición antes que por la razón. Escuché el eco de sus historias, tesoros transmitidos a través de generaciones.
Cada ciclo de fuego es una promesa de renacimiento, resonó la voz del árbol, firme y llena de significado. Comprendí que todo lo que había aprendido hasta ese instante no era sino un preludio, una preparación para la transformación que anhelaba, mientras absorbía cada fragmento de esa sabiduría ancestral. Una nueva visión emergió ante mí. Vi un camino iluminado por luces danzantes, pero también un manto de sombras que lo cubría. Era evidente que el verdadero poder reside en reconocer y abrazar tanto la luz como la oscuridad que habita en nosotros. Sentí el tirón de la incertidumbre. Como podría integrar mis sombras en la búsqueda de la luz, el árbol pareció entender mi dilema. El miedo a lo que reside en la oscuridad solo perpetúa la separación. Recuerda que solo reconociéndolo puedes transformarlo. Lo que temes no te dominará, si te atreves a mirarlo a los ojos. Un profundo resplandor emergió del árbol, llenando el aire con su energía, como un recordatorio de que mi viaje apenas comenzaba. Entonces, una figura surgió entre las sombras, con un rostro familiar pero distorsionado por las lágrimas. Era una representación de mi yo más vulnerable, el que había huido de las heridas, el que había temido ser visto. Su mirada, cargada de tristeza y desesperanza, hizo que mi corazón se encogiera. «Puedes mirarme sin miedo», susurró con un tono suave que retumbó en mis entrañas. Era la voz de la parte de mí que había agachado la cabeza bajo el peso del juicio propio, y así, la pregunta que había acechado mi conciencia se desveló: ¿es posible reconciliarme con el dolor, con el yo que me siento avergonzado de ser, para encontrar el camino hacia mi auténtico poder? Este instante de verdad gemía por liberarse, respiré hondo, uniendo mi ser al espíritu del árbol. La conexión se intensificó, y su poder se entrelazó con el mío, como hojas danzantes al ritmo de un viento que solo ellos comprendían. Era el momento de ver, de abrazar todo lo que era, sin condiciones. Pero, estaría preparado para lo que pasaría si decidía aceptar cada fragmento de mi esencia. Una nueva chispa azul recorrió el aire, como si la naturaleza misma me alentara a seguir el camino. La búsqueda de mi ser estaba lejos de la conclusión. Era solo un nuevo capítulo, desde donde se abrían puertas hacia dimensiones que aún no comprendía. Y en ese instante mágico, una pregunta flotó en mi mente, un eco profundo en la oscuridad: ¿qué más me revelará mi corazón al sumergirme en esta búsqueda de sanación? La luz del amanecer se coló entre los árboles, tiñendo el bosque de matices dorados y creando un sutil reflejo de lo que había acontecido en mi interior. El colibrí de mis visiones voló en círculos a mi alrededor, y sentí que la naturaleza celebraba mi transformación, como si se uniera a mí en un ritual ancestral de renacimiento. De pie frente al viejo árbol, comprendí que cada paso que había dado, cada sombra con la que había batallado, había sido un paso hacia mí mismo, hacia la esencia que había estado buscando durante tanto tiempo. La figura de aquel niño vulnerable se desvaneció, dejando en su lugar una imagen de fuerza y plenitud. Me di cuenta de que mis miedos y mis sombras no eran enemigos, sino aliados silenciosos que me habían guiado hacia la claridad. Las lecciones de vida que había experimentado se entrelazaban en un tapiz de amor y comprensión. El viaje no solo era acerca de adquirir sabiduría, sino de abrazar cada parte de mí, las luces y las sombras, las victorias y las caídas. Con cada inhalación, sentía que el aire estaba impregnado de la promesa de lo desconocido. La realidad comenzaba a expandirse ante mí, revelando un destino mucho más vasto de lo que alguna vez había imaginado. «Eres el faro de tu propio viaje», susurró el viento, llevando consigo la voz de antiguas generaciones. La verdad que buscas habita en tu interior, y el mundo está listo para recibirte tal y como eres. En ese momento, ya no era un buscador, sino un creador de mi propia realidad. Decidí que debía compartir todo lo que había aprendido y todas las revelaciones que había recibido. A medida que avanzaba por el sendero que me llevaba de regreso, sentí una conexión más profunda con el universo. Eran las sincronicidades y los pequeños detalles los que moldeaban las grandes verdades. Un rayo de luz brilló en mi corazón cuando comprendí que todos en este vasto tejido de vida estaban buscando lo mismo: conexión, amor y el sentido de pertenencia. Al llegar a casa, con el corazón latiendo repleto de gratitud, tomé un cuaderno y un bolígrafo. Comencé a escribir, dejando que las palabras fluyeran como un río de luz. Con cada trazo, cada historia, cada reflexión, liberaba el fuego sagrado que había encendido en mi interior.
Crear rituales de gratitud, intenciones y celebración se convirtió en el propósito que deseaba sostener. La figura de la mujer luminosa y el sabio siervo se convirtieron en símbolos de mi viaje, recordándome que siempre había guías, invisibles pero presentes, que me acompañarían a lo largo del camino. Con cada decisión consciente y cada acto de amor hacia mí mismo y hacia los demás, tejía la red que uniría no solo mi ser, sino también a todos aquellos que cruzaban mi camino. Al cerrar los ojos esa noche, abracé la paz que había encontrado. Mi alma, repleta de luces y sombras, era un reflejo del universo en su totalidad. Recordé las palabras que resonaron en el aire: todo lo que temes también guarda belleza. Solo es preciso reconocerlo, y así, con el corazón abierto y la mente receptiva, me comprometí a ser un faro de luz para quienes buscan, un recordatorio de que en la oscuridad siempre hay un camino hacia el amanecer. Sabía que el viaje no terminaba aquí, era solo un nuevo comienzo. La vida es un eterno ciclo de transformación, y cada uno de nosotros es un artista pintando su destino. Al mirar hacia el horizonte, supe que el verdadero despertar no era un destino, sino una actitud continua de conexión y amor. Porque al final, somos mucho más que nuestras historias, somos el eco del cosmos, una chispa de luz que fluye en la danza infinita del ser, recordando siempre que el amor es el hilo que entrelaza nuestra existencia. Y en esa verdad, encontré mi paz. Soy el guardián de mi luz, y en cada sombra descubro la plenitud del alma.